Hola, buen día profesor y compañeros. El día de hoy trataremos el tema sobre la mecánica analítica y la analogía con la óptica geométrica. Los integrantes de equipo son Ingrid Mildred Castillo Yáñez y su servidor, Ian Jared Lidia Salgado. Con esta presentación tratamos de explorar un atajo didáctico que lleva desde postulados geométricos y dinámicos mínimos directamente a las ecuaciones de Hamilton de la óptica y la mecánica. Por lo tanto, primero hablemos sobre las ecuaciones de Hamilton. Las ecuaciones de Hamilton son una pareja de ecuaciones diferenciales vectoriales que tienen la forma que podemos observar en la ecuación 1 y ecuación 2. Dada la función hamiltoniana h, que depende de q y p, como podemos ver en la ecuación 3, las ecuaciones de Hamilton determinan la evolución infinitesimal del vector de posición q y del vector de momento p, referidos a un parámetro w. Los vectores q y p relacionados así por ecuaciones de Hamilton son conjugados canónicos. La solución de las ecuaciones ofrece en principio que q depende de q0 y p0 y p depende de q0 y p0, como podemos ver en la ecuación 5, donde q0 y p0 son los valores en w0 que determinan las trayectorias que representan el movimiento de puntos iniciales bajo la evolución del sistema. El conjunto de esta solución define un flujo de espacio-fase, Qp, parametrizado por W y generado por el hamiltoniano. Este flujo tiene la propiedad de Liouville, conserva el elemento de volumen dq dp invariante. La evolución en W de la propia función hamiltoniana h se obtiene de las ecuaciones anteriores. Y podemos observar en la ecuación 6 que los primeros sumandos se cancelan, en consecuencia h puede integrarse en w separadamente, cuando la función hamiltoniana no depende explícitamente del parámetro w. Entonces el valor de h es una constante bajo la evolución que genera. Bien, ahora que ya vimos cómo es el hamiltoniano, hablemos sobre la posición, momento y tiempo, que llamaremos primera ecuación. Suponemos que los fenómenos físicos que nos interesa describir presentan un espacio de configuración, cuyos puntos anotamos por vectores de posición q y cuya evolución queda determinada por un segundo vector p. Su momento canónicamente conjugado. En los sistemas de aquí se examina p, es tangente a la trayectoria y paralela a dq en cada una de ellas. La geometría implica entonces que los siguientes dos vectores unitarios son iguales. La derivada de q respecto de s es igual a p sobre la norma de p, que es igual a la parcial de h respecto de p, como se puede observar en la ecuación 7, donde ds es igual a la norma de dq, que es igual a la raíz de q por dq, como se puede ver en la ecuación 8. En la ecuación número 7 se propone una función hamiltoniana, h corchete s, que genere esta evolución en el parámetro s, la longitud de arco a lo largo de la trayectoria. Aun cuando el hamiltoniano no depende de s, nos referimos al parámetro colocándolo como superíndice entre corchetes. Después veremos unos parámetros diferentes. La integración en p de la ecuación diferencial es h corchete s igual a la norma de p más s, que depende de q y el parámetro s, como se puede ver en la ecuación número 9, donde la función s, que depende de q y s, está por lo pronto indeterminada. El parámetro que mide la evolución del punto en su trayectoria en el espacio q puede ser también una de las coordenadas del propio espacio. Elegimos la coordenada qn. Denotaremos con negritas los vectores en el subespacio ortogonal q y similarmente p, que es igual a p negritas, pn. Esta parametrización refiere a la evolución de una imagen en una pantalla plana, qp, perpendicular a un eje óptico, qn. Perderemos solamente la descripción de los puntos donde las trayectorias sean paralelas a la pantalla, dividiendo las n-1 primeras componentes de la ecuación número 7 por la enésima. Obtenemos la primera igualdad, que es la derivada de q respecto de qn es igual a p sobre pn, que es igual a la parcial de h
corchete Qn respecto de P. Como se puede ver en la ecuación número 10. La segunda igualdad propone que la evolución es debida a una función hamiltoniana. Aún no intentaremos integrarla, pero veremos después que h corchete Qn es igual a menos Pn. Para que el parámetro de evolución en las ecuaciones hamiltoniano sea el tiempo t, debemos especificar su relación infinitesimal con el arco de trayectoria s recorrido en la ecuación número 7, como postulado físico en el modelo. En la óptica geométrica, los puntos deben moverse con velocidad c entre n, donde c es la velocidad de la luz en el vacío y n es mayor o igual a 1, que es el índice de refracción en el punto Q de un medio óptico inhomogéneo. Suponiendo que el medio es isotrópico y constante, n será independiente de p y del tiempo. En la mecánica, en cambio, el vector momento es el producto de la masa, denotada por m, constante, por la velocidad de cada partícula. Así obtenemos las siguientes relaciones infinitesimales, que es nuestra ecuación número 11. ds es igual a la velocidad de la luz en el vacío sobre el índice de refracción dt en la óptica, y en la mecánica ds es igual a la norma del momento entre la masa por dt. Esto nos permite encontrar la evolución temporal en estos modelos a partir de la ecuación número 7. Ahora, designaremos la función hamiltoniana generada por g corchete t en óptica geométrica y m corchete t en mecánica. Respectivamente, así obtenemos nuestra ecuación número 12. La derivada de q respecto del tiempo es igual a c entre el índice de refracción por el momento entre la norma del momento, que es igual a la parcial de g corchete t respecto de p en la óptica. Y en la mecánica, la derivada de q respecto del tiempo es igual al momento entre la masa, que es igual a la parcial de m corchete t respecto de p. Estas funciones hamiltonianas pueden integrarse en P hasta suma con funciones indeterminadas T mayúscula y W, de Q y del tiempo. Por lo tanto, obtenemos nuestra ecuación número 13. G corchete T es igual a la velocidad de la luz en el vacío por la norma del momento entre el índice de refracción más T mayúscula, que depende de Q y del tiempo, en la óptica, mientras que en la mecánica tenemos que m corchete t es igual a la norma al cuadrado del momento entre 2m más w, que depende de q y del tiempo. En especial, si t mayúscula y w no dependen explícitamente del tiempo, g corchete t, que depende de q y p, es igual a g, y m corchete t, que depende de q y p, es igual a e. Son invariantes bajo la evolución temporal, donde g y e son constantes de movimiento. Bueno, sabemos que la dinámica está definida por la ley de Snell o la ley de Newton, y pues estos nos van a llevar a las segundas ecuaciones de Hamilton. Y bueno, sabemos que la refracción de la luz se caracteriza por la ley de Snell, y bueno, esta ley fue conocida por Descartes como la ley de conservación de la componente del momento, que es tangencial a la superficie de discontinuidad entre dos medios ópticos homogéneos. Y bueno, la única componente que cambiará su magnitud va a ser aquella que está en la dirección normal a dicha superficie. Y bueno, la formulación infinitesimal de esta ley de Snell va a proponer que el incremento de la diferencial del vector momento en un elemento de trayectoria, es decir, la diferencial de superficie ds, es paralelo e igual al gradiente del índice de refracción. Esta va a ser la primera igualdad en esta ecuación.
Y bueno, la segunda igualdad va a ser la que cumple la evolución del momento, del vector momento, para así satisfacer la segunda ecuación de Hamilton. Y bueno, tenemos que una función hamiltoniana que genera traslaciones a lo largo de trayectorias de la óptica geométrica va a estar dada por esta relación. Y bueno, esta se deriva a partir de que la función hamiltoniana es solución de la derivada parcial de h con respecto del momento. Y bueno, el valor de esta g será una constante incorporable a n, de modo que el 0 va a ser una solución general. Bueno, si esto es 0, de aquí podemos restringir al vector momento a una esfera de radio, de este radio. Es decir, si hacemos esto 0 y despejamos, tenemos este radio que va a ser la esfera de Descartes. Y bueno, postulamos la ley de Newton como la primera igualdad en esta ecuación que tenemos aquí. Esto se deriva a que de la mecánica de partículas bajo la influencia de un potencial V, nos va a afirmar que la fuerza que actúa sobre ellas es menos el gradiente del potencial, donde bueno, la fuerza sabemos que es el producto de la masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, es decir, la derivada del vector momento con respecto al tiempo. Y bueno, en el último miembro de esta ecuación propone la función hamiltoniana que cumple la segunda ecuación de Hamilton. Y bueno, ahora bien, la primera ecuación de Hamilton de este sistema y parámetro llevó a la forma de la función hamiltoniana en mecánica, donde la función W indeterminada va a coincidir con la función potencial hasta una constante E. Bueno, le llamamos una constante E en mayúscula. Y pues tendríamos W igual a B menos el potencial V menos E. Y bueno, así tendríamos que el valor de esta ecuación, la que tenemos aquí, va a ser una constante de movimiento. Y bueno, en este caso, M con este superíndice T va a ser igual a 0. De igual manera que el de arriba, como va a ser 0, lo despejamos y vamos a tener la restricción del vector momento a la superficie de una esfera dada por este radio. Y bueno, análogamente con la esfera de Descartes, pues en la óptica podemos llamar a esta ecuación como la esfera de Newton de la mecánica. Y bueno, con esto tenemos que la restricción del vector momento a una esfera nos va a permitir escribir funciones equivalentes a la hamiltoniana. Bueno, estas funciones van a satisfacer las ecuaciones de Hamilton que derivan esta función respecto a Q y P como vectores. Y así, con esto, hamiltonianos equivalentes a esta que tenemos aquí en la esfera de radio de Descartes son esta relación que tenemos de este lado. Y bueno, con estas derivadas parciales podemos verificar que se seguirán cumpliendo pues las ecuaciones. El valor de todas de estas Gs cuñas en la esfera de radio n va a ser idénticamente 0. Y bueno, por otro lado tenemos que la óptica geométrica también puede ser descrita en el tiempo con la función hamiltoniana generadora por G en óptica geométrica y si integramos obtenemos la suma con función indeterminada t con t igual a una constante.
por lo que las ecuaciones de Hamilton de la óptica en T son estas ecuaciones que tenemos de este lado. Bueno, hay otras formas equivalentes de la función hamiltoniana que también satisfacen las ecuaciones de Hamilton, son estas de aquí, donde el valor de las funciones en la esfera de Descartes será igual a 0. Y bueno, las ecuaciones de la mecánica expresadas en términos de la longitud de trayectoria se obtienen efectuando la integración de esta ecuación de aquí con respecto a q vector, y así obtendremos a S más una constante. De esta manera vamos a obtener que las ecuaciones serán estas dos de aquí. Y bueno, formas equivalentes de esta función hamiltoniana son las m cuñas, que son estas de acá. Y bueno, notamos que las ecuaciones de Hamilton, estas las de acá, serán singulares en esta, cuando este término sea igual a 0. Es decir, en puntos de la trayectoria donde la partícula se detiene. Bueno, y en óptica esto va a ocurrir solamente en el límite cuando n tienda a infinito. Y bueno, entre los parámetros de evolución resta considerar a esta q sub n como la distancia a lo largo de un eje óptico. Y el espacio de fase se reduce entonces al de una pantalla que avanza en q sub n. Y bueno, así tendremos que el radio de la esfera de Descartes o de Newton quedará convertida en función de las otras coordenadas del espacio-fase, es decir, en términos de estas dos. Y bueno, de las ecuaciones de Hamilton de la óptica, en términos del parámetro S de longitud de trayectoria y en términos del tiempo, vamos a obtener estas dos relaciones. Y bueno, la integración de las ecuaciones anteriores en Q y P, es decir, los vectores en el subespacio ortogonal, determina esta función hamiltoniana hasta una constante. Y bueno, análogamente de las ecuaciones de Hamilton de la mecánica en términos del parámetro de longitud de trayectoria S, o en términos del tiempo, vamos a obtener estas aquí. Notamos que estas ecuaciones se vuelven como las ecuaciones de Hamilton de la óptica en términos de los mismos parámetros. Si reemplazamos formalmente v en función de q vector a menos n en función de q vector en las derivadas parciales, y si reemplazamos a la m por la n, notamos que tenemos las mismas. Y bueno, la función hamiltoniana que integra estas ecuaciones son estas las de aquí, hasta una constante. Y bueno, ya para finalizar, notamos que en ambos sistemas la función hamiltoniana es menos la componente del vector momento a lo largo del eje óptico. Bueno, y aquí ejemplificaremos las analogías y diferencias entre la óptica y la mecánica, examinando ahora el comportamiento de un rayo de luz en una fibra óptica y sus analogías y diferencias con una partícula en un oscilador armónico. Como bien sabemos, el oscilador armónico es un sistema prototipo de la mecánica clásica que se ha utilizado ampliamente también para
modelar el comportamiento de la luz en fibras ópticas bajo la aproximación paraxial. Y bueno, mediante las ecuaciones de Hamilton tendremos estas ecuaciones de aquí, donde kappa Q, este término de acá, es la fuerza de restitución y kappa es la constante de Hooke. Bueno, la función potencial va a estar dada por B en función de Q, igual a un medio de kappa por el valor absoluto de Q al cuadrado. Bueno, y la solución de estas ecuaciones que tenemos aquí, van a ser estas, las de acá. Estas van a ser sus soluciones con omega siendo la frecuencia angular. Y bueno, podemos comparar con las ecuaciones de Hamilton de la óptica en términos del parámetro S de longitud de trayectoria, en términos del tiempo o bien en términos del eje óptico Q sub n. Y bueno, las ecuaciones de Hamilton ópticas referidas al eje Q sub n sí son compatibles con las del oscilador armónico referidas al tiempo. Y bueno, para que el segundo término que tenemos acá, que este es de las ecuaciones de Hamilton de la óptica, para que este segundo término sea compatible con su correspondiente, este de acá, se requiere que n en función de q al cuadrado sea aproximadamente igual al vector unitario q al cuadrado más una constante. Bueno, y ahora si tomamos esta relación de aquí, estaremos definiendo una fibra cuyo índice de reflexión tendrá un perfil elíptico. Aquí tendremos un máximo cuando n sub 0 sea mayor o estricto que 1 y estará en el eje de la fibra. El índice de refracción disminuye a medida de que nos alejemos del eje. Y bueno, las ecuaciones de Hamilton para esta fibra van a estar dadas por estas, las de aquí, donde sus soluciones serán estas. Y bueno, este va a ser un movimiento oscilatorio en Q sub n, en el eje óptico, que pues en el espacio fase se desarrolla sobre la elipse igual a una constante menor o igual a este término que tenemos acá. Y bueno, en el espacio Q vector es una sinusoide de longitud de onda lambda igual a 2pi sobre B, donde B va a estar definida por esta de aquí. Y bueno, tenemos que el modelo oscilador de las fibras ópticas va a trabajar con la aproximación paraxial. Si proponemos un desarrollo en serie de Taylor, como el que está aquí, para el índice de refracción, entonces el desarrollo en serie de Taylor de esta función hamiltoniana va a estar dada por esta relación de aquí. Bueno, y las ecuaciones de Hamilton del oscilador armónico van a aproximar entonces a las ecuaciones de Hamilton de la fibra y por su parte el oscilador armónico en mecánica clásica va a describir la óptica geométrica en una fibra cuyo perfil de índice de refracción general va va a quedar aproximado por su término cuadrático, que se denomina perfil parabólico. Bueno, las soluciones ópticas exactas en una fibra de perfil que sea estrictamente parabólico, pues obviamente no va a coincidir con el oscilador armónico, porque pues la función hamiltoniana, esta la de acá, siempre va a contener términos de orden superior. Por último, aquí podemos observar la bibliografía ocupada para la realización de esta presentación, que fue el libro Physical Mechanics de Goldstein,
el libro de la ley de Snell, descartes a las ecuaciones de Hamilton en el espacio-fase de la óptica geométrica de López Moreno, órbitas y principios variacionales para sistemas de Hamiltonianos conservativos de Torres del Castillo y Optics de Hedge. Gracias.